Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Rubén García Quismondo, socio director de Coabol Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, bienvenido. Muy bien, buenos días, todo bien. Con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, buenos días, encantada de estar aquí. Con Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, querido profesor? Buenos días. Parece que hay luz al final del túnel en la guerra de Ucrania y eso es una buena noticia, aunque ya veremos en qué se concreta todo el acuerdo, ¿no? Sí, hoy tenemos trabajo extra para Juan José Rubio. Enseguida hablaremos con Ángel de la Fuente, el director de FDA. Hablaremos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es materia en la que ha trabajado mucho Juan José Rubio, también mucho FEDEA, es cierto. De hecho, los informes constantes nos han permitido tener una idea bastante precisa de cómo está esto de la deuda de las comunidades autónomas repartida y qué es lo que se está planteando ahora. Pero por empezar por las noticias que citáis del día, ya hay un acuerdo para repartirse la explotación de las tierras raras entre Ucrania y Estados Unidos. O sea, se da por hecho, se da que lo va a aprobar el gobierno ucraniano hoy, ¿no? Y que el pasado mañana se va a Zelensky a firmarlo a Washington. Sí, además fue anunciado por los ucranianos. O sea, fue Ucrania quien adelantó el anuncio ayer. Bueno, analizándolo con distancia, Trump dijo la semana pasada que la paz estaba ya llegando y que iba a ser cuestión de una semana y parece que sí. Y es la garantía y contrapartidas, porque claro, no sabemos los términos, ¿no? Simplemente es el pago a lo ya recibido y por lo tanto no hay más. Ahora simplemente se cobra el rédito de lo aportado, Estados Unidos o... Según los ucranianos, las tierras hay que analizarlos. O sea, se sabe que hay tierras ricas, tierras raras, tierras ricas, pero todavía hace falta trabajarlas, ¿no? O sea, hacer las extracciones, etcétera. O sea, que esto no va a ser una cuestión de llegar, sacar el mineral e irse. Se van a hacer consorcios de empresas. Va a haber la presencia de Estados Unidos por estos motivos en territorio ucraniano. Es decir, hay también una serie de... Luego, efectivamente, hay una contrapartida económica, unos plazos para reconstrucción en base al obtenido de esas extracciones, Pero etcétera. como suelen decir los abogados, una cosa es lo que hay y nosotros miramos lo que no hay. Lo que no hay. No hay garantías de seguridad de Estados Unidos, no hay garantías de flujo continuado de armas. Y sí que se recoge que Ucrania debe ser libre, soberana y segura. Sí. Hombre, yo creo que no es un mal acuerdo. Rusia está deseando ya acabar con la guerra, le ha costado mucho, está sufriendo mucho. Sí. Estados Unidos le está dando una salida muy fácil. Te quedas con el territorio conquistado y yo dejo de considerarte un paria, ¿no? Internacional, ¿no? Bueno, y con Ucrania pues pactó el hecho de la posibilidad de que haya explotaciones mineras en tu territorio, ¿no? En el territorio que le queda a Ucrania, que puede tener tierras raras, porque parece que tampoco está tan determinado que haya, cuántas hay, de qué tipo, etcétera, como todos estos tipos de cosas, ¿no? Yo al final lo veo, supongo que una concesión administrativa en la cual, pues, tienes una preferencia o tienes una predisposición a explotarla, como la tiene la Unión Europea, ¿no? Que también tiene otro acuerdo, ¿no? A Ucrania le viene muy bien porque inversores internacionales para realizar eso le viene muy bien, a Rusia también le viene bien, no le viene bien a lo mejor 500.000 de muertos que ha habido inútil porque un salvaje decidió atacar a otro país y el otro pues le da un premio en la espalda y le dice, oye, fenómeno, tú la próxima vez, pues en vez de 500.000 a lo mejor causamos 3, ¿no? Eso es lo malo de todo esto. Lo malo de todo esto es que aquel que inicia una guerra, que además obtiene un rédito por iniciar la guerra, no tiene ninguna penalización, ¿no? Y luego tiene otra característica, y es que Trump suele anunciar muchas cosas que luego en el detalle, que es donde está el diablo, pues no se transforman en tanto un trillion que decía, un billón. Bueno, pues yo, perdonad que ponga en duda esa cantidad como todas las que dice él. Todas las cifras que dice tienen un contexto político, ni siquiera están analizadas, no se basan en nada, pero como idea de acabar la guerra, a mí me parece bien el que la guerra acabe, no me parece bien cómo termina la guerra,
pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Europa tampoco tiene una capacidad para determinar ese futuro. Sí que yo creo que debería Europa, y creo que lo hará finalmente, España no participará en eso, participará mínimamente porque no está en capacidad para tener una mayoría que lo permita parlamentaria, porque no tiene para nada, pues mucho menos para enviar soldados, pero yo creo que al final ahí tendrá que haber soldados europeos garantizando las fronteras que se establezcan en el acuerdo con Ucrania. Me imagino que podrá haber de Francia, no sé si los habrá de Italia, supongo que también, del Reino Unido seguro. Esperemos que Alemania del cambio y también pueda enviar soldados fuera de su territorio, dado que es una misión de paz y en ese caso la Constitución alemana sí lo permite. Y yo creo que nos podemos felicitar, como decía Juanjo, ¿no?, del fin de una guerra, pero no nos podemos felicitar de la manera que termina la guerra. De todas formas, Rusia pagará un precio inmenso porque ahora su principal cliente es China, no paga igual que los países ricos, europeos y eso. Y hombre, pues salir de ser un paria ahora, ¿quién se plantea invertir en Rusia? Yo le pregunto a cualquier multinacional y le digo, oiga, ¿usted quiere invertir en Rusia mañana? Pues a lo mejor tarda 10, 15 o 20 años en generar la confianza de los clientes que ha perdido. O sea, es que cuando tú pierdes unos clientes como tenía para el gas, para el petróleo, pues hombre, no digo yo que no los vayas recuperando y que poco a poco no vaya, pero a lo mejor tardas 15 años y eso es un coste en vidas, en recursos y en que Rusia no se puede permitir porque Rusia no deja de ser un país pobre. O sea, es un gran país en territorio, pero es un país pobre, con 2 billones de euros escasos, que no es ni el PIB de Italia, con una renta per cápita pues que no es ni la mitad que la que tiene Polonia. Parece otra cosa, ¿eh? Claro, parece otra cosa, porque todo se lo gasta en armas. Claro, sí, y ahora además los oligarcas rusos se van a ir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Con la Golden Visa. Ahora la comentamos. Sí. Juanjo. De todas formas, los empresarios americanos están aplaudiendo porque son los que se van a beneficiar Lógico. de esta situación. Comentaban hace unos días que las empresas norteamericanas por inversiones en Rusia habían perdido del orden de 300.000 millones de euros y eso se va a recuperar y va a haber una cooperación estrecha en el ámbito económico entre Estados Unidos y Rusia. Es otra de las derivaciones de la guerra, ¿no? En ese sentido, pues bienvenida sea realmente, porque una vida humana no vale lo que se va a pagar por todo esto, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Y lo que van a pagar los multimillonarios por la Golden Visa americana, que citaba Carmen, $5 millones. 5 millones la de vende, dólares, ¿no? Ha dicho sí, que la vende. Sí, la vende, sí, vende. sí. Sí, pues efectivamente, eso es un efecto llamada. Otra cosa es que luego sobre esos, claro, porque ahí te puede entrar pues todos los narcos, te puede entrar, en fin, supongo que habrá una letra pequeña, ¿no? De quién puede entrar y qué condiciones, pero ahí efectivamente, y además el mismo Trump ha dicho, ¿no?, que los oligarcas son bienvenidos, que es very nice people y todo esto, ¿no? Pero ahí pues los grandes capitales chinos también, disidentes o no, por supuesto todo el Golfo, todas las ya no hace falta ser una fortuna en el Golfo para tener 5 millones de dólares, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, eso es bueno, la política que ha hecho Portugal, por ejemplo, Irlanda, etcétera, pues ha dicho, oye, esto suena bien. Vamos a la plutocracia. Vamos a la plutocracia, se acabó la democracia liberal y vamos a la creo plutocracia. que se os olvidan los europeos, porque También, a mí me da la impresión de que iba a haber unos cuantos europeos Exacto. teniendo esa visa, porque los narcos mexicanos que manejan México, además del gobierno de Sheinbaum, ya están allí. Ya están, Ellos efectivamente. ya tienen allí sus mansiones y no necesitan la Golden Visa ni otros narcos y esos. Ahora europeos del Golfo, rusos, de estos chinos ahí que así a la chita callando vayan sacando a toda la familia, porque como que te vayas tú y tu mujer y tus hijos no vale, tienes que llegar a los padres, los hermanos, los tíos, no vaya a ser. Pero bueno, oye, sí, ahora luego eso, lo cierto es que se traduce los datos normales, o sea, es gente muy selecta, entre comillas, porque lleva mucho dinero, pero que son muy pocos. A lo mejor al final consigues traer a, no sé, imagínate en el mejor de los casos, 10.000 personas. Sí que es cierto que son personas pues con un capital muy importante y que de vez en cuando pues pasan por allí, ¿no? Pero estimulan mucho el consumo, ¿no? Sí, y la inversión. Crean una superestructura de consumo e inversión muy potente. El Wall Street Journal publicaba ayer que el 10% de los estadounidenses son los que pueden cambiar el tono de la economía con sus decisiones. Bueno, pero eso es el 10 en todo el mundo, porque al final hay una parte de la población que siempre maneja y tiene más influencia, sea por el cargo que ocupa o por el patrimonio que tiene, ¿no?
y eso reconocerlo y ponerlo en movimiento, a mí me parece bien. Además, si les bajan los impuestos, que eso va a sonar mucho mejor. Yo lo de la Golden Visa, los 5 millones, dice, pero un IRPF al 15%, eso atrae como un imán, ¿eh? Eso es, y eso es como un imán. lo que ha aprobado la Cámara de Representantes. Por eso lo decía. Un recorte enorme de impuestos y de gastos al mismo tiempo. Claro. Por cierto, Bueno, ¿qué os parece que hayan invitado a Elon Musk al primer Consejo de Ministros, entre comillas, de Donald Trump para que informe de lo que ha estado haciendo su equipo en el famoso departamento de optimización, el DOGE? Es que tengo una teoría. Y la teoría, ¿Cuál es? la teoría es que este es el delfín de Trump. O sea, realmente lo está preparando ya para la sucesión. Si él no continúa, porque habrá que ver si se puede forzar la Constitución americana para que ésta pueda repetir otro mandato. Pero en cualquier caso, si no, tiene a su hombre de confianza, su delfín, que es Elon Musk, y que está preparando al próximo presidente de Estados Unidos. Acordaros que lo veremos... No puede, es nacido en Sudáfrica, no puede. Constitucionalmente ahora no puede, creo. Constitucionalmente no puede, es imposible. Además, Pues, Trump ya lo ha dicho, que no podría. Bueno, ¿no? pues de alguna manera alguien de su entorno lo va... Sí, eso. Creo que esos son absolutamente, detalles, sí. ¿no? Eso del nacimiento, oye, otro presidente y él está alrededor, ¿no? Y luego Trump todavía, si no se retira, no puede ser el presidente, pero sigue por allí. Por ahí, todavía moviendo los la hilos, edad ¿no? Sí. le da, porque ya va teniendo que cuando llega al final de su mandato, pero bueno, a mí me parece... Yo sé que todo esto suena fatal, pero es un empresario de éxito brutal, eso ya nadie lo reconoce, todo el mundo es un plutócrata, ya, sí, y todas las empresas que ha creado, así que parte de ese aire que tiene el empresario se respire en la administración, se analicen los gastos y las partidas, etcétera, no solo desde un punto de vista empresarial, que no es del todo posible en la administración pública, pero sí en cierta medida de esa manera. Y luego el mensaje, este mensaje de bajo impuestos y bajo gastos. Esto Europa lo desconoce. Yo jamás he oído decir en Europa a un presidente, voy a bajar gastos. Solo ahora que le he oído a este británico que ha dicho, aquí no están dando la noticia completa, la mayoría, vosotros sí, Luis Vicente, es subo el gasto en defensa y bajo la contribución internacional de ayuda al desarrollo en 0,2 puntos. Exactamente. Pero una cosa, Rubén, esto no es nuevo. El presidente Reagan ya propuso eso, bajada de impuestos y bajada del gasto. El problema es que bajó los impuestos y los gastos no bajaron. Con lo cual el déficit público norteamericano se disparó. Y realmente Estados Unidos tiene un problema ahora mismo de déficit y deuda pública. Es astronómica. La ventaja que tiene es que él puede dolarizar el déficit y la deuda pública porque es una moneda de refugio. Pero claro, eso tiene un límite también. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues habrá que ver si realmente las políticas de recorte del gasto público, que en una economía, además, donde el gasto público no es significativa desde el punto de vista del Producto Interior Bruto y que afecta a colectivos socialmente muy necesarios, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que tienen que andar con un poco de cuidado para evitar conflictos sociales. Pero incluso el gasto en defensa, Rubén, Washington Post publicaba esta semana, creo, o al final de la semana pasada, que están viendo cómo recortar el gasto, para hacerlo más eficiente, gastarse menos dinero en defensa. Estados Unidos iba a necesitar menos, según la teoría de Trump, porque iba a estar en menos guerras. Claro. Sí. Bueno, yo creo que eso, y porque los europeos se van a gastar más, ¿no? Sí. Los europeos van a defender sus territorios, así que no va a hacer falta tal. Los chinos, teniendo en cuenta lo que ven, pues probablemente dejen de siquiera plantearse nada, porque tienen además una crisis brutal que no saben cómo manejar, ¿no? Así que a lo mejor todo el mundo se pone realista. Rusia reconoce que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, ahora tiene 17 y medio. 4 provincias. 100.000, ¿no? Y a lo mejor se centra en hacer que los rusos dejen de padecer la mayoría de ellos. Y a mí no me parece mal en cuanto a lo del gasto. Yo ahí creo que la sierra pues a lo mejor tiene que ser más grande, ¿no? Que no le ha regalado suficiente sierra a Milei, le tiene que regalar 2 sierras. O sea, el tema es que los empresarios privados llevamos décadas recortando los gastos, optimizando, buscando eficacia para mejorar las cuentas de resultados, para mejorar el tratamiento de los trabajadores, para mejorar el medio ambiente, para mejorar la inclusión, la diversidad. Se nos exige todo.
y todo lo conseguimos, porque si no morimos. O sea, es que si no morimos... Sí, la alternativa es la muerte. Es la muerte, Sí, claro. sí. Y sin embargo la administración pública incrementa gasto, incrementa impuestos. Eso es España, por ejemplo. Que alguien coja e intente, yo estoy de acuerdo contigo, el gasto suele tener la costumbre de estar ahí afincado. Sí, es inflexible a la Ser baja. muy difícil, es muy inflexible. Absolutamente. Y los impuestos, Sí. a ver, pensemos también que este hombre tiene en la cabeza, ¿no? Reduzco impuestos por aquí, aumento recaudación por los aranceles, algo aumentará. Esa reducción conlleva un incremento de actividad que algo me da que no compensa, por supuesto, la bajada. Eso lo sabemos todos. Si le acompañas de verdad una reducción de gastos y pones a un hombre con el equipo este como Musk, que por supuesto no conseguirá todo, yo estoy de acuerdo, pero con que consiga... Es que yo creo que los objetivos ya son solo... ¿Y la mitad? O sea, España, por ejemplo, con 700.000 millones de euros de gasto, pues hombre, yo daría, no sé, si redujera 140.000 y nos bajaran el IRPF. Ya. ¿Tú te imaginas un IRPF del 28% de máximo? Yo a veces tengo ese sueño. Me levanto por la mañana y, Dices, "Uy, era un y digo, un 28, esto es un milagro. Y luego A ver, despiertas. y luego Luego despiertas. despierto y me voy A al mí- 47, sí. 52, ¿no? Hablando de España, ya hacía ayer esta reflexión, ¿no? De decir, bueno, si la pregunta esta que ha hecho Musk, ¿no? A toda la administración y tal. Dice, cuénteme sus 5 logros de esta semana y tal, ¿no? Entonces, imagínate que es una reflexión muy habitual Sí. en el mundo de la empresa. Luego ha explicado que es que hay muchos que no claro, respondían porque había funcionarios que no existían. que no existía, efectivamente, o sea, claro, encuentra eso- efectivamente fantasmas, ¿no? Fantasmas. Funcionarios puestos fantasmas. Luego ahora están en pie de guerra todos los antiguos combatientes, por ejemplo, ¿no? Que tenían un puesto Sí, sí. de guardabosques o tal, y a todos estos los ha puesto en la calle, ¿no? Entonces está haciendo ahí una limpia, pues bastante a nivel de percepción social, pues está viendo, sí, un poco de sentimiento de injusticia, ¿no? Pero lo de los 5 logros y que lo preguntaran en la administración española, ¿tú te imaginas? ¿Te imaginas esto? O sea, que le dijeran Bueno, 5 logros. Dices, vamos ¿y eso qué a- es? ¿Y eso qué es? A dejar de soñar. por Seguimos unos en minutos. Exacto. Europa Estamos sigue en lo nuestro. Estamos haciendo política ficción. Exacto, Europa sigue en lo suyo. Hacemos un poco Y de ya política está. realidad, porque la realidad es que hoy por la tarde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que reúne a los responsables de economía y finanzas de las comunidades autónomas con el gobierno, se va a plantear un plan para, se dice, condonar una parte de la deuda contraída por las comunidades autónomas. Hasta 83.000 millones de euros, 83.200, procedentes del famoso Fondo de Liquidez Autonómica, que era el dinero que el gobierno tuvo que aportar cuando las comunidades no eran capaces de financiarse. Pues vamos a hablar de ello con alguien que ha estudiado a fondo este escenario y que ya ha adelantado que probablemente lo que está planteando el gobierno distorsiona los efectos y el resultado final del reparto no va a ser razonable. Enseguida saludamos al director de FEDEA, Ángel de la Fuente. Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com. La entrevista capital.
Luis Vicente Muñoz. Pues sí, es hoy cuando en España el Consejo de Política Fiscal y Financiera va a plantear a los responsables de las comunidades autónomas un plan para condonar 83.200 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. Según el Gobierno lo plantea, según el Ministerio de Hacienda expone, el modelo busca corregir el exceso de endeudamiento que las regiones acumulan desde la pasada crisis financiera y compensar a las peor tratadas por el actual sistema de financiación. En cierto modo responde también al compromiso bilateral alcanzado por el gobierno, el partido que gobierna, con Cataluña, con la Generalitat de Cataluña, de condonar hasta 17.000 millones. Inicialmente se ha hablado de 15.000, ahora van a ser 17.000 millones, según el plan en la documentación enviada a las comunidades autónomas. Organismos y miradas independientes están examinando esta propuesta, al igual que han venido examinando el modelo de financiación autonómica de España y poniendo de manifiesto de forma continuada sus ineficiencias o sus asimetrías o sus desigualdades, podemos llamarlo de las tres maneras. Una de esas instituciones es FEDEA, una de las instituciones de análisis e investigación de mayor prestigio en España. Su director Ángel de la Fuente está con nosotros. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Pues FEDEA ya ha transmitido que el plan presentado por el Gobierno le parece que introduce al menos dos factores que pueden distorsionar los efectos perseguidos. ¿De qué se trata, Ángel? Bueno, a ver, hay varias cosas que pensamos son mejorables. Primero, la negociación, bueno, la negociación no, porque aquí se ha negociado con Esquerra y a los demás se les presenta el plan ya hecho, ¿no? Lo cual no es buena idea. Pero esto debería combinarse en un paquete con la reforma del sistema de financiación, porque es más fácil llegar a un acuerdo conjunto, hay más márgenes, más instrumentos de negociación y seguramente sería más fácil hacerlo todo junto que separado. Segundo, el mensaje que se manda a las comunidades autónomas es preocupante desde el punto de vista de los incentivos para la disciplina fiscal, ¿no? O sea, siempre una quita es problemática, pero yo creo que está más porque te lo venden como, bueno, es que en la última crisis no os tratamos muy bien, entonces ahora os vamos a compensar, y la idea que queda es que siempre que haya un problema, el gobierno central tiene que hacerse cargo de todo, y claro, eso es todavía más en la misma línea de vosotros tranquilos a lo vuestro, gastad lo que queráis, que luego ya lo arreglaremos a posteriori. Esto no es un buen mensaje. Y después la distribución de las quitas que se ha hecho, pues hombre, es bastante discutible, ¿no? Sí que se tiene en cuenta, por lo menos en principio, pero de una forma discutible técnicamente la infrafinanciación de las comunidades, pero no de una forma que te permita, digamos, que lo que te den sea proporcionado a la infrafinanciación que has sufrido, que sería lo lógico, sino bueno, si estás en los que están por debajo de la media, te vamos a dar esto, y esto no está muy relacionado con la infrafinanciación acumulada. Pero también se tienen en cuenta, aparte de la infrafinanciación, que es lógico, y de la población ajustada, que también es lógico, hay dos factores más que no deberían estar entre los criterios de reparto. Uno es el grado de endeudamiento, o sea, estamos diciendo a los que tienen más han optado por acumular más deuda en vez de apretarse el cinturón o lo que sea, pues a eso les damos un premio. Y eso una vez más va en la línea de incentivar la indisciplina fiscal, y luego hay otra cosa que no debería estar ahí, que es vamos a darle un premio también a las que han subido impuestos. Pues hombre, el gobierno central debería ser respetuoso con la autonomía de ingresos de las comunidades autónomas y no tratar de empujarlos en una dirección determinada. O sea que en conjunto no somos muy favorables al paquete que ha salido de aquí. Poniéndolo en pasiva, se está castigando también a quienes gestionan más eficientemente sus recursos fiscales, claro. Sí, exacto. Sí. ¿Hay algún elemento, sin embargo, que nos permita decir, después de esta compensación, de esta condonación o de esta mutualización de esta parte de la deuda, las cosas quedan más equilibradas? No, porque para eso necesitaríamos cambiar el sistema, para deshacer
problemas que tiene, mitigar la desigualdad, cambiar los incentivos, y eso no se ha hecho todavía. Pero bueno, o sea, esto, en el mejor de los casos, es un parche temporal y además un parche que no está especialmente bien diseñado. Parece diseñado para salir del paso o para beneficiar a algunos respecto o perjudicar a otros. ¿Nota usted muy marcada la diferencia entre quienes salen beneficiados y quienes salen perjudicados en términos autonómicos? Sí, bueno, o sea, está claro, ¿no? Además, esto se ha negociado solamente con una comunidad autónoma y a las demás se les ha hecho. Es llamativo, o sea, la diferencia entre Cataluña y Madrid son dos regiones que tienen un tamaño parecido y han estado siempre con niveles de financiación muy parecidos, y sin embargo el reparto de las quitas, pues Cataluña sale mucho mejor que Madrid. Y por otro lado, las dos son regiones que no están infrafinanciadas, y lo lógico hubiera sido pues que no recibieran mucho, porque yo creo que la principal razón que justifica, si hay alguna, pero la principal razón que puede justificar una quita es corregir la infrafinanciación acumulada a lo largo de los años. Y tanto Madrid como Cataluña pues está ahí en la media, no deberían recibir una ayuda especial. O sea que, sin embargo, pues otras regiones como Valencia, Murcia, pues tendrían que haber tenido un tratamiento más favorable. Pues estamos hablando de algo que va a suceder esta tarde, porque según funciona el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno tiene el 50% del voto y solo con que una comunidad autónoma apoye la propuesta va a salir adelante, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que luego hay que llevarlo a las Cortes y ahí ya veremos, pero el Consejo, la verdad es que esta forma de funcionar, pues, hombre, limita su utilidad, ¿no? Porque si el Gobierno siempre puede imponer todo lo que quiera hacer sin discutir, pues para eso no nos sentamos en la misma mesa, ¿no? Nos lo mandan por fax y acabamos. Pues don Ángel de la Fuente, director de FEDEA, gracias por compartir esta visión en Capital Radio, su análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen día. Lo mismo, gracias. Bueno, pues aquí tenemos una escena sobre la que seguir hablando en Capital Radio, en la gran tertulia de la economía, que continuamos en directo. Me lo quitas. Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos. Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux. Y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés. Smart Days. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y bueno, va a ser una tertulia armada porque Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, viene armado de su cuadro Excel con los números y tras escuchar lo que Ángel de la Fuente, el director de FEDEA, ha explicado de esta situación o de esta circunstancia, pues nos puede contar en primera persona. Recordemos que a Juan José Rubio
en más de una ocasión al invitado al Congreso de los Diputados para que mostrara los informes de su análisis sobre este tipo de cuestiones, la financiación autonómica en particular, Juanjo. Bueno, pues varias ideas. Es que todo esto tiene un trasfondo muy importante. Primero, este acuerdo de condonación es para honrar los acuerdos políticos que se llegaron en su momento entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista para la gobernabilidad del Estado. A partir de ahí, uno de los compromisos era alcanzar el 20% de condonación de la deuda pública en Cataluña. Y la condonación que se plantea está bajo esa filosofía. O sea, realmente el único objetivo de todo esto es que Cataluña se le condone en torno al 20% de la deuda. A partir de ahí resultaba evidente que no podía condonarse a Cataluña y al resto no. Pero vamos, si se analiza un poco los datos, se ve que en la fase 2, porque esto tiene sus técnicas, la fase 1 va por población ajustada, la fase 2 para la media de población ajustada y la fase 3 para las infrafinanciadas. Bueno, en la fase 2 la gran ganadora es Cataluña, se lleva 6.000 y pico millones de euros, con lo cual lo que logra es fundamentalmente pues hacer valer su acuerdo político, en definitiva, ¿no? Esto es un trasunto político importante. Segunda cuestión, me parece fundamental algo que ha dicho Ángel de la Fuente, y es el hecho de que no lo estamos haciendo bien. Si no modificamos el sistema de financiación autonómica, los problemas que tenemos actualmente con la deuda pública se van a volver a replicar, y dentro de 5, 6 u 8 años vamos a tener el mismo problema, porque va a haber comunidades que van a estar infrafinanciadas, si no vamos a tener comunidades que seguirán con agravios históricos, con agravios. Entonces, o resolvemos el problema de la financiación autonómica de forma equilibrada, o tendremos un problema estructural de deuda pública a medio y largo plazo. Y en tercer lugar, también lo decía él, no puede el Estado asumir constantemente deudas de comunidades autónomas, teniendo en cuenta también los problemas de futuro que tienen las políticas de gasto del propio Estado, y entre ellas las pensiones. O sea que realmente aquí hay un elemento serio de análisis, pero también por otra parte es importante dejar constancia de que, claro, a ver qué comunidad autónoma se va a negar a que le condonen 4.000, 5.000, 8.000, 11.000 o 18.000 millones de euros en deuda pública, porque eso al fin y al cabo es como una inyección financiera y por lo tanto le abre un colchón para poder aplicar políticas de gasto público, políticas públicas adicionales. Aquí hay un conjunto, un juego de intereses muy contrapuesto que habrá que analizar, y por eso hay que estar pendiente del Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta tarde, porque puede ser muy interesante desde el punto de vista del posicionamiento de las comunidades autónomas respecto a esta dinámica de cambio del sistema de financiación y del tema de condonación de deuda. Sí, porque está cantado lo que va a pasar al final. Sí, vamos a ver, va a salir adelante por lo que ha dicho también Ángel de la Fuente, y es que el reglamento interno del Consejo de Política Fiscal y Financiera da la mitad de los votos a la Administración Central. Con que haya una comunidad autónoma que apoye ese acuerdo, va a salir adelante. Otra cosa es que luego en el Congreso, porque es necesario incluso una modificación de una ley orgánica para poder implementarlo. En definitiva, que estamos en una situación de impasse constante, cuando lo fundamental es reformar el modelo de financiación que está obsoleto y que lleva 15 años de demora en cuanto a su revisión. Yo, por de todo lo que he oído, estoy totalmente de acuerdo con todo. En el Congreso, pues supongo que CiU te pedirá que el voto que no vale con 20.000, que quiere 40.000. Pero yo eso ya lo ha dicho Junts. Sí, que quieren pero toda yo voy a la hablar deuda. como madrileño, que como no nos premian por gestionar mejor, o sea, se nos quita menos por el hecho de que tenemos menos deuda. No nos premian, nos castigan. Nos castigan, sí, nos castigan, porque a lo mejor podemos bajar los impuestos del IRPF a cero en la Comunidad Autónoma de Madrid, todo deuda. De manera que el siguiente gobierno, que supongo que puede ser del PP, no la condone toda. No lo digo porque, por ejemplo, a partir de ahora, si yo fuera Ayuso, diría, mire, la recaudación por IRPF que le corresponde a Madrid la ponemos a cero. Ya sé que no lo penalizan, pero una vez aprobado, porque lo va a aprobar con el voto de Asturias y de Cataluña, y luego en el Congreso lo aprobará cuando le diga a Junts que te doy más que a Esquerra o lo que seas, presupongo, ¿no? No sé dónde estará por ahí Sumar y Podemos y todos estos que son de izquierda, pero bueno, lo de la ideología queda en segundo plano respecto, porque es injusto en sí mismo el propio sistema, tal y como estáis diciendo, por la infrafinanciación que genera y el agravio histórico y comparativo de un sistema desequilibrado. Pero yo, visto esto, pues digo, no sé, ¿qué nos dan? 20.000, 30.000 millones, no pasa nada. 5 años son 100.000 kilos, no pasa nada. No, bajamos el IRPF, a mí que me lo bajen, ¿no? Por ejemplo, pues si nos quitan 10 puntos, ¿no?, del IRPF, o 12, yo feliz. Se van acumulando deuda
y cuando llegue el siguiente, pues le movemos la casilla, decimos, pasa de la deuda de Madrid a la deuda del Estado, que somos también de españoles, así que es lo que están haciendo ahora, pasar de la deuda de uno a la deuda de otro, que supongo que además, lo comentábamos antes, tendrá efectos en el rating de la deuda española, porque meterle 7 puntos, prácticamente 6 de subida de PIB, y que para que las Cortes la aprueben serán 12 o 13, pero yo como madrileño me siento, la verdad, un poco... Eso los académicos lo llamamos el riesgo moral. Riesgo moral. Pero porque si yo soy muy bueno, yo soy muy bueno, Juanjo. Yo no, te explico. Solo quiero bajada. ¿Qué es el riesgo moral? Bueno, yo voy a seguir endeudándome indefinidamente, porque siempre papá Estado va a estar ahí para que cuando yo tenga necesidades me las cubra él. Eso se llama riesgo moral. Sí, pero nosotros nos hemos comportado bien. Pero visto que comportándonos bien nos dan palos, pues coño, empecemos a comportarnos mal, que nos dan premios. Así que riesgo moral, por eso entonces, es un riesgo moral. Dejamos de ser moralmente correctos. Lo terrible es borrar la cara del Estado, o sea, ignorar que el Estado son las personas, son los ciudadanos. Pero es que el tema de la mutualización de la deuda, que no quieren los alemanes a nivel europeo, claro, lo estamos aplicando aquí, de tal manera que aquellos que se han endeudado más están logrando que el resto de los ciudadanos de comunidades que se han endeudado menos paguen su deuda a través de ese proceso de mutualización, con lo cual también el sistema es injusto. Es una injusticia enorme, ¿no? Pero ellos te dirían que, claro, es porque Cataluña sola recaudaría más, y Madrid también, y los más ricos siempre. Cataluña tiene un problema que lo hemos dicho aquí, y es que tiene dos estructuras de Estado. La del Estado autonómico y la del Estado independiente, su Arcadia feliz, que hay que financiarlo a través de creación yo creo que eso de lo tenemos ya instituciones de todos, Estado. Juanjo. Aquí la Arcadia feliz la tenemos todos. Yo, de hecho, siempre pero no en la línea de Cataluña. Sí, Cataluña está creando instituciones de Estado con la idea de, en un determinado momento, pegar el corte. Pero lo hace Navarra, lo hace el País Vasco, y lo hace cuando gobierna algún día el BNG en Galicia, pues lo haría. Pero yo no me refiero a eso. Yo siempre que os oigo, por ejemplo, pensando en el sistema de financiación alemán, a mí me da la impresión de que se olvida a los ayuntamientos. O sea, en este país nos hemos basado en las comunidades autónomas, cuando en Alemania, por ejemplo, el 25% del reparto del gasto público cae en los ayuntamientos, y para mi opinión es algo bastante racional, ¿no? El hecho de que el ayuntamiento, que está mucho más cercano al ciudadano, al ayuntamiento, o cuando son muy pequeños, a lo mejor podría ser la comarca, la mancomunidad, lo que se pudiera llamar, porque hombre, a lo mejor un ayuntamiento tan pequeño pues no puede gestionar. Pero es un reparto puramente político, o sea, la economía no importa nada en este reparto, así que como no importa nada, yo quiero que me bajen 10 puntos el IRPF. Dejadme que en los últimos minutos dejemos soñar a Rubén. Ahí queda. Ya está. Dejadme... No vamos a reducir el gasto, ¿eh? No, hombre, no. Dejadme necesidad reconocer quiénes aciertan más en sus predicciones económicas. Desde hace ya muchos años, el SADE hace una diana en la que va mostrando quién acierta en las predicciones económicas. Lo hace en 3 campos, en la evolución en indicadores económicos, y en previsiones del año 2024, quien más se ha acercado a los resultados reales ha sido, junto con el gobierno, CEPREDE UAM, y en tercer lugar o segundo lugar el Banco de España. Lo digo para tener en cuenta quiénes son los equipos de estudio que son más finos, ¿no?, a la hora de hacer predicción económica. Es que CEPREDE tiene un equipo importantísimo y muy bueno, lo conozco desde Antonio Pulido, que en paz descanse, que ha creado ya una institución, el Instituto Klein y tal, que realmente son un fuera de serie en lo que es predicción económica, y son ya muchos años de trayectoria. Yo fíjate que los utilicé en su momento para cuando se hacían ofertas para determinada, por ejemplo, yo recuerdo no haber participado en el equipo de trabajo para la oferta para la tercera licencia de telefonía móvil, y entonces había una parte que era, digamos, los efectos indirectos, ¿no? El empleo indirecto, los efectos en el PIB, etcétera. Y utilizábamos al Instituto Klein y al CEPREDE. Y la verdad es que hacían unos estudios, yo estuve en contacto con ellos bastante porque me encargaba de esa parte, ¿no?, de la oferta que se presentaba al gobierno, que puntuaba en función, y los utilizamos en eso, y los he utilizado en algunas otras ocasiones, y son muy buenos, son muy excelentes, además da gusto. Son econometras muy finos. Econometras muy finos, pero además da gusto, digamos, la orientación a mercado que tiene una universidad pública, que me parece muy bien. Felicitaciones, porque este trabajo
ayuda mucho a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Hoy en la gran tertulia de la economía nos han acompañado Rubén García Quismondo, Carmen Morales y Juan José Rubio. Gracias, que os vaya muy bien el día. Un placer, Un placer, me conformo con una bajada de los 8. Ahí queda grabado, está grabado.